Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Gio, buenos días. Oye, ¿qué día? Estamos aquí con nuestros amigos de Capital 21. Estamos felices y además porque les traemos una súper noticia. ¿Cuál? Ay, pues diles el Grammy. ¡Ah! ¡El Grammy! Vamos a ganarlo, sí. Sí, lo vamos a ganar. Estamos nominados para el mejor disco de música infantil en los Grammys Latinos. ¡Qué padre! No podemos de la felicidad. Uy, y aparte vamos a platicar de cómo ayudar a las mamás, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. Eso lo tenemos muy claro. Vamos a ayudarles para que sus hijos sean mucho más inteligentes, mucho más amorosos. Que se quieran bañar, que se quieran dormir. Y que quieran comer. También. Todo Hay eso. muchas cosas. Oye. ¡Bravo! Este es el concepto, Ana y Gio, y para eso tenemos a Mariana y Toño Muñiz, quienes están presentando, este concepto, y por supuesto vamos a hablar también de esta nominación como mejor disco infantil para el Grammy Latino. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Por la invitación. Un verdadero placer. A ver, cuéntanos sobre esta gran nominación, porque es importantísimo, una institución como el Grammy Latino, que sean ustedes contemplados para este proyecto, estén nominados como mejor proyecto infantil, porque ya casi no se está haciendo nada para los niños, ¿no? Sí, pues fíjate que es un rubro en donde quizás no hay tanta difusión, hay mucha competencia. La verdad es que nosotros cuando ingresamos, cuando se abrió la convocatoria e ingresamos a la misma, pues no sabíamos con cuántas personas íbamos a competir en toda Latinoamérica. Nos llevamos una gran sorpresa, pero la difusión es muy poca. La difusión es, la verdad es muy corta. Aquí en México nos hemos encontrado con esa pequeña dificultad. El filtro que se tiene para los niños pues es bastante cortito. Entonces, pues estamos aquí y estamos felices. Llevamos todo un año de trabajo a partir de que salió el disco y pues bueno, ¿qué te puedo decir? No nos la podemos ni creer. Para ustedes, ¿qué significa esta nominación al Premio Grammy Latino? Híjole, pues significa muchas cosas. Significa, primero, que los sueños se pueden cumplir. Eso es lo más importante y eso es el consejo que estamos dando en este momento, porque nosotros desde que fuimos a la disquera dijimos, queremos un disco para que lo nominen al Grammy, para ganar el Grammy. Entonces dijeron, pues está bien, bueno, vamos poco a poco. No, queremos eso, queremos invitados de lujo. Entonces conseguimos a Giorgia Fumanti, es una italiana cantante de crossover maravillosa. Gilberto Santa Rosa por primera vez está cantando algo para niños y está cantando con nosotros una canción padrísima. Está Pambo también. Muy conocido en este grupo. Entonces, empezamos con el pie derecho porque las personas a las que invitamos dijeron que sí. Y aparte dijeron que sí con muchas ganas, con mucho ánimo de que este concepto no solamente fuera un entretenimiento para niños, sino que dejara algo más en las familias. Ahora están también con el nuevo proyecto también. A ver, háblanos sobre este proyecto. Pues mira, te voy a contar que estamos ya preparando el primer espectáculo. En diciembre vamos a estar dando las primeras presentaciones, entonces estamos felices. La verdad es que como dice Toño, es un proyecto súper noble, es un proyecto en donde hemos encontrado que los papás tienen un vínculo con sus hijos muy importante y eso es lo que nosotros más queremos, ¿no? O sea, tenemos poco tiempo como papás de estar con nuestros hijos, entonces el tiempo que tenemos libre, metámoslo en la música. Nuestras canciones, afortunadamente no tenemos un solo éxito, tenemos muchos porque cada familia decide cuál es la canción para ellos. Entonces eso no se paga con nada. Mariana, pues les agradezco en el alma. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mariana Muñiz. Muchas gracias a ti por la invitación y pues no dejen de bajar el disco y de escucharlo y y lo pueden comprar también, físico si necesitan también. Toño Muñiz, muchísimas gracias. Un verdadero placer y felicidades por esta nominación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos traer el Grammy para acá, para México. Pues muchísimas gracias.